Bienvenidos al curso de Excel avanzado impartido por Hoxman Editores. En este primer vídeo vamos a realizar algo muy sencillo. Se trata simplemente de calcular una serie de datos. Tenemos que calcular el valor, el IVA, el valor total, sumar el valor total y finalmente aplicarle un 15% de descuento. Para ello vamos a utilizar las referencias relativas y las fórmulas. En primer lugar empezamos calculando el valor. Para ello sería la cantidad por el precio unitario. Simplemente introducimos la celda de la cantidad, es decir C5, y lo multiplicamos por el precio unitario, es decir D5. Para completar el resto de meses basta con pulsar y arrastrar desde la esquina inferior derecha o bien hacer doble clic en ese lugar. Vamos ahora a calcular el IVA. Para calcular el IVA tenemos que hallar el 21% sobre el valor, es decir, E5 multiplicado por 21%. Nuevamente hacemos doble clic en la parte inferior derecha del selector de celdas o pulsamos y arrastramos. Para calcular el valor total simplemente tendremos que sumar el valor y el IVA, es decir, E5 más F5. Arrastramos nuevamente y ya tendríamos la primera parte realizada. Para sumar el total de la factura, es decir, la suma de todas las cantidades que aparecen en el valor total, vamos a recurrir a la función suma que se encuentra en el botón autosuma. Al pulsar sobre dicho botón, como podéis comprobar, aparece la función suma y rodeado el rango que queremos sumar. Como el rango es correcto, pulsamos la tecla intro y ya estaría calculado el valor de la suma. Finalmente tenemos que calcular el 15% de esa cantidad. Para ello tecleamos signo igual, G17 multiplicado por ese 15% que está en F19. Pulsamos la tecla intro y ya tendríamos el 15% de descuento sobre el total de la factura. A continuación vamos a utilizar este ejercicio para distinguir entre referencias relativas y referencias absolutas. Vamos a empezar calculando los beneficios, que serán simplemente los ingresos menos los gastos. Nos posicionamos en la casilla D10 y tecleamos la siguiente fórmula. Ingresos, B10, menos gastos, C10. Pulsamos la tecla intro y a continuación arrastramos para obtener el resto de resultados, el resto de los meses. Como podéis comprobar, al arrastrar hacia abajo, nosotros hemos partido de la fórmula B10 menos C10, pero cuando hemos arrastrado, Excel, al arrastrar hacia abajo, lo que hace es incrementar las filas de las dos referencias que intervienen en la fórmula, de tal forma que partíamos de B10 menos C10 y ahora vamos por B11 menos C11, B12 menos C12, B13 menos C13 y así sucesivamente. Vamos a calcular ahora las donaciones. Las donaciones las tenemos aquí arriba, es el 20% de los beneficios. Fijaos que hemos destinado una casilla para almacenar ese 20%. La fórmula para calcular las donaciones sería beneficios de 10 multiplicado por la casilla en la que aparece ese 20%, es decir, C3. Pulsamos la tecla intro y observamos que el resultado es correcto y la fórmula es correcta, pero al arrastrar hacia abajo observamos que los resultados no son los que esperábamos. Vamos a ver qué ha ocurrido. En la primera casilla partíamos de la fórmula D10 por C3. Esto es correcto y el resultado es correcto. Ahora bien, en la siguiente celda observamos que se ha incrementado el valor de D10, es decir, D11, beneficios de febrero, pero también se ha incrementado el segundo valor de la fórmula, es decir, C3 se ha convertido en C4. Ya no está calculando el 20%, ahora está calculando el 30% de los beneficios. Si observamos la siguiente celda, veremos que es D12, beneficios de marzo, multiplicado por C5, es decir, el 50%. Si observamos la siguiente fórmula, D13, correcto, beneficios de abril,
multiplicado por C6. En C6 no hay nada. ¿De acuerdo? Como podéis observar, la fórmula tiene un pequeño error. Vamos a borrarlo y a solucionarlo utilizando una referencia absoluta. Nuevamente tecleamos la misma fórmula, pero ahora tenemos que intentar que aunque arrastremos hacia abajo, el valor de C3 siempre sea el mismo. Es decir, que la celda C3, aunque arrastre hacia abajo, a la izquierda, a la derecha o hacia arriba, siempre sea C3. Para ello, una vez escrita la referencia, lo que hacemos es pulsar la tecla F4. Como podéis observar, aparece el símbolo del dólar delante de la columna y delante de la fila. Eso indica que la celda C3 permanecerá invariable. Es decir, la referencia C3 ya no es una referencia relativa, ahora es una referencia absoluta. Pulsamos Intro y como podéis observar, en el primer caso, al igual que antes, es correcto, pero si arrastramos hacia abajo, observaréis que el resto de casos también están correctos. Fijaos en E11, la fórmula utilizada es D11, beneficios de febrero, multiplicado por C3, donaciones 20%. Observad el resto de fórmulas, D12 por C3, D13 por C3, D14 por C3 y D15 por C3. Como podéis observar, se ha incrementado la primera parte de la fórmula, la que tiene la referencia relativa, pero la segunda parte de la fórmula, la de la referencia absoluta, permanece invariable. Vamos a calcular, una vez que conocemos esto, el ocio, que sería el 30% del beneficio. Hacemos clic en beneficios y lo multiplicamos por ocio. Pero cuidado, siempre tiene que ser esa celda C4, es decir, vamos a convertirla otra vez en una referencia absoluta. Para ello, una vez escrita la referencia, pulsamos F4, observad los símbolos del dólar, y ahora procedemos a arrastrar para completar el resto de los meses. Finalmente, para calcular el ahorro, utilizamos otra fórmula, sería el beneficio por C5. Recordad que tenemos que convertir esta celda en referencia absoluta. Pulsamos F4 y ahora arrastramos para completar el resto de los meses. Bien, vamos a calcular ahora simplemente la suma de cada una de las columnas. Para ello vamos a utilizar la función suma, pero a través del botón autosuma. Nos posicionamos en la casilla que queremos sumar, la casilla que está justo el total debajo de ingresos, pulsamos el botón autosuma. Observad que el rango que nos propone Excel son las celdas que están inmediatamente por encima de la casilla a la que estábamos. Pulsamos la tecla Intro y para completar el resto de columnas simplemente arrastramos hacia la derecha. Soltamos el botón y ya tenemos calculados los demás datos, el resto de columnas.